¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Saludos, soy Sid Roth. Bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. A principios de los años 70 me convertí en creyente del Mesías. Había libros sobre profecías. La gente los estaba leyendo y estaban emocionados. Adivinen qué. Esa generación ya tuvo una nueva descendencia y ellos también deben estar emocionados. Pero esta nueva generación tiene algo diferente de cuando yo apenas me convertí en creyente de Jesús. Y eso es la profecía de la Biblia. Se está cumpliendo de manera tan rápida que deberíamos realizar este programa en vivo. Y cuando digo en vivo, me refiero a que deberíamos hacerlo pronto, porque las cosas están ocurriendo de manera apresurada. Mi invitado tiene un secreto, un elemento oculto. Es una guerra que la mayoría de gente no conoce, pero está a punto de ocurrir. ¿Se imaginan poder decirle a su vecino que no conoce a Jesucristo algo que aún no ocurre y que pronto estará en los titulares de los periódicos? Bueno, ustedes se van a enterar en este momento. Bueno, lo que yo quiero saber es cómo un músico de un club nocturno se interesó tanto en Dios. Me dijiste que ahora ya no puedes dejar tu Biblia, porque increíblemente es como si sintieras compulsión por tenerla. Cuéntanos qué causó este cambio. Bueno, fue un proceso de sanación en el que el Señor me guió hasta una iglesia un día, donde alguien estaba enseñando sobre profecías de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y eso captó mi atención. Y cuando yo me involucro en algo, me involucro por completo. Me obsesiono. En este tiempo yo era un empresario, después de ser músico. Y me di cuenta de que el Señor conoce todo de principio a fin. Solo Él lo sabe. Él mismo lo dice en Isaías 46. Solo Él es Dios que conoce el principio y el fin. Solo Él tiene esa capacidad. Y entonces, ¿qué fue lo que te fascinó tanto sobre las profecías de la Biblia? Tú mismo lo dijiste, es casi como un impulso. Sí, lo es porque veo cómo se desarrollan las noticias, pero trato de ser cuidadoso con mi lectura de las Escrituras y de no hacer exégesis de las noticias. Pero es muy evidente lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y tiene conexión con las profecías de la Biblia, en especial respecto a Israel, que se convirtió en una nación en 1948 y Dios tiene planes grandes para Israel y lo estamos viendo a la luz de la primavera árabe, la destitución de ciertos líderes árabes y todo esto que está ocurriendo actualmente son profecías de la Biblia que son para nuestro tiempo. Me preocupo porque debemos llevar este mensaje, que hay ciertas cosas que pronto van a ocurrir de forma secuencial y van a transformar el mundo. La mayoría de gente no comprende esto. Estas predicciones fueron escritas hace miles de años y están siendo publicadas en los periódicos actuales. Por ejemplo, el 11 de septiembre, tú tuviste una sacudida. Cuéntanos qué te ocurrió. Bueno, estaba estudiando los conflictos árabes en la Biblia y por algún motivo me interesé en ello. Y cuando vi lo que ocurrió, el mundo y el país tenían preguntas. ¿Habla la Biblia sobre esto? ¿Es este el Armagedón? Y seré honesto, me sentí apenado al ver que habían pocas respuestas satisfactorias, excepto por un pastor, que me dijo, deberías ponerle atención a la invasión rusa iraní de Ezequiel 38. Y pensé, esa es una buena respuesta, pero no es lo que ocurrió. ¿Qué tenía que ver Rusia con lo que ocurrió el 11 de septiembre? Nada. Esto se trataba de terrorismo, un feo subproducto del conflicto entre los árabes e Israel. La Biblia habla mucho al respecto y nos dice qué viene a continuación. Así
Así que partí de ese punto para detectar todas las posibles conexiones entre las profecías de la Biblia con un salmo que encontré, que habla sobre el conflicto entre los árabes e Israel. Es el Salmo 83, que cuenta sobre una intensa guerra árabe-israelí. Cuéntame, ¿cuáles naciones están involucradas en el Salmo 83? Bueno, el Salmo es de hace 3000 años. Y claro, en ese tiempo no tenían a Jordania, Hezbolá o a los palestinos. A los que hacía referencia serían actualmente el Líbano, al norte de Israel. Sabemos que tienen a Hezbolá y con alrededor de 50,000 o más cohetes. Tenemos a Siria, Jordania, Arabia Saudita, Egipto. Y por supuesto, sabemos que la hermandad musulmana está surgiendo ahí. Tenemos al grupo Hamas y parece que el primer participante mencionado son los palestinos. Los palestinos refugiados conocidos como las tiendas de Edom, que son mencionados en este listado de Confederación de Naciones. Ellos se reúnen y forman un consejo. Desean eliminar a Israel para que nunca más sea recordada. Así que estás diciendo que esta guerra del Salmo 83 no es la de Ezequiel 38-39. Es una guerra diferente. ¿Es eso lo que nos estás diciendo? Así es, Sid. Y tengo varias razones para creer en ello. Una es que tienes diferentes grupos de población. Ninguno de los grupos que acabo de mencionar están involucrados en Ezequiel 38 y 39. Ezequiel habla de un grupo externo de naciones que ni siquiera comparten fronteras comunes con Israel. Rusia, Irán, Libia, Etiopía, Turquía. Solo por mencionar algunos de ellos para tu audiencia. Estas son las naciones del Salmo 83. Además, la motivación de Rusia para formar su coalición es para el saqueo de un gran botín. La motivación en el Salmo 83 es tomar la porción de Dios para sí. Quieren otro estado árabe. Ellos quieren a Palestina, quieren la tierra prometida. Además, Rusia es divinamente derrotada por Dios. El Señor derrota a Rusia a través de fuego y azufre y un terremoto. Pero son las fuerzas de defensa israelíes, como señalo en mi enseñanza, que son fundamentales como herramienta para frenar el avance árabe contra ellos. Bueno, ¿sabes lo que es tan sorprendente para mí? Mientras Bill está recibiendo esta revelación en el Salmo 83, en Irlanda un evento sobrenatural se produce. Háblame brevemente de ello. Bueno, eso fue increíble. Sucedió justo en medio de esa guerra que Hezbolá e Israel estaban llevando a cabo en el verano del 2006. Comenzó en julio y continuó hasta el 3 de agosto. El 26 de julio del 2006, en medio de esa guerra, un trabajador de la construcción irlandés estaba realizando una excavación de un proyecto en suelo pantanoso. Mientras él estaba excavando en este proyecto, encontró algunas antigüedades y pergaminos que habían estado ahí enterradas por 1000 años, quizá incluso unos 1200 años. Lo que encontró fue un montón de escritos de los salmos. Estaban realmente dañados. Actualmente están en un museo, pero un salmo se encontraba prácticamente intacto. Y cuando lo abrieron, adivina qué, sí, era el Salmo 83. Es el único escrito de la Biblia, de entre 1189 capítulos, más de 31,300 versículos de la Biblia, donde podemos encontrar a Hezbolá e Israel enfrentados en una guerra. Y después fue expuesto y revelado. Eso pudo haber sido hallado en el siglo VI o en el siglo VII. Pero fue encontrado en medio de este conflicto, que duró 34 días. Eso es increíble, pero me resulta aún más increíble, Bill, que algo así estuvo por tantas generaciones en el lodo y no se encontraba completamente descompuesto. Y eso no se encontró en una búsqueda arqueológica con cepillos. Era una excavación con maquinarias. Las probabilidades de que este salmo se encontrase intacto a lo largo de todos esos años y en esas condiciones, en el lodo son, quiero decir, pudo haber estado flotando en el océano. Así de increíble es esto. Este Salmo 83 es muy importante y explicaremos por qué. La profecía incluso puede ocurrir mientras nos escuchas en este momento, así que no te vayas. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Poca gente conoce que hay una guerra antes del conflicto que leemos en Ezequiel. Es una batalla diferente. Es la guerra del Salmo 83. Bill, pasaste 11 años investigando al respecto. ¿Por qué?
Para ser sincero, fue bastante difícil encontrar comentarios proféticos sobre el Salmo 83. La mayoría de comentarios eran tradicionales, hablan sobre cómo ser una persona de oración en momentos de lamento. Pero yo pensé, esta es una verdadera profecía sobre una coalición que se junta con un propósito muy claro. Si leemos el Salmo 83, eso es exactamente de lo que habla, y eso me fascinó. Pero tuve que investigar más para saber lo que los otros profetas decían. En mi enseñanza escribo sobre el Salmo 83 y los profetas, porque hay mucho que se dice al respecto. He encontrado más de 100 versículos que hacen referencia al Salmo 83. Ezequiel 38 y 39, una de las profecías más descriptivas de la Biblia, tiene 52 páginas, pero el Salmo 83 tiene más páginas involucradas con las poblaciones que mencioné hace un momento. Y creo que cualquier día muy cercano podemos despertarnos y encontrarnos con esa guerra. ¿Por qué dices que esta guerra está por venir? Por las cosas que he visto. Lo que hemos visto desde que Israel se convirtió en una nación en 1948, por la actitud de las poblaciones árabes que se refleja en el Salmo 83. Este es un odio ya muy antiguo. No es un odio reciente entre los árabes y los judíos. Y esa es la razón por la que la comunidad internacional no ha podido resolver este conflicto. Ellos no entienden las raíces de esto. Hace mucho Abraham recibió la promesa de la tierra prometida. La gente escogida, los que estaban cerca de él, los patriarcas, las matriarcas, como Agar, Ismael y todos esos personajes del Antiguo Testamento que ansiaban la herencia de Abraham, lucharon y guardaron ese odio. Por eso la Biblia lo llama un antiguo odio. Es un odio que deriva de hace mucho tiempo, que se ha perpetuado a lo largo de los años y que no tiene un final a la vista. Es canceroso, Sid. Esto requiere una extirpación quirúrgica. Por eso no se ha podido llegar a la paz árabe-israelí. Bueno, pero ¿qué es lo que ves que te hace pensar que la guerra está muy cerca? Los enemigos mencionados, de los que te hablé en el Salmo 83, han estado amenazando a Israel desde 1948, en el 67, en el 73, y están armados, son peligrosos. Nunca antes habían estado tan unidos en una sola fuerza, especialmente a la luz de la primavera árabe. Sid, todos los líderes están preparados en este momento. Esto no pudo haber ocurrido sin la primavera árabe. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, a pesar de que Mubarak de Egipto fue un dictador y que Muammar Gaddafi ha tenido todo tipo de problemas en Libia, y podemos enumerar todos los otros líderes que fueron depuestos o asesinados, pero mantenían la paz con Israel. Pero mira lo que han dejado atrás. Ahmadinejad en Irán, Hassan, Hezbollah en el Líbano, Bashar Assad de Siria, ahora la hermandad musulmana, Mohamed Morsi. Esta hermandad musulmana en Egipto es un gran problema, ¿sí? Ellos fueron reprimidos durante 40 años y ahora quieren unir a los árabes y quieren marchar hacia Jerusalén. Recuerda, la Organización contra el Terrorismo de los Estados Unidos dice respecto a Hamás: ¿por qué es tan peligrosa esta hermandad musulmana? Son muy estratégicos, no son como Al-Qaeda, que lo quiere todo al instante. Ellos se aproximan a esto no solo desde la perspectiva del terror o la guerra, sino desde la política también. Si te fijas en lo que Mohamed Morsi está haciendo en Egipto actualmente... ¿Y por qué son tan bienvenidos en la Casa Blanca, con todo el odio que tienen? Quiero decir, ellos nunca van a dar la iniciativa de una paz permanente. Jamás. Bueno, la política extranjera del presidente Obama es de unión, llegar a hablar con estos lugares. Cuando se adelantó la primavera árabe, los expertos liberales pensaron que fue la juventud del Medio Oriente que, usando las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, iniciaron esta revolución, buscando una nueva vida, libertad y felicidad. Pero eso no fue realmente lo que ocurrió. En este mismo momento, hay una revolución en Siria, un montón de protestas que continúan en Egipto, y hay un gobierno ahí en este instante, la hermandad musulmana, que ha estado esperando por décadas para llegar al poder. Fue planeado y calculado. Esta es su oportunidad y la van a aprovechar bien. Se van a mover rápidamente, en mi opinión. De acuerdo. Háblame del destino de algunas naciones según la Biblia. En el Salmo 83 menciona un par de naciones y lo que les va a ocurrir. La Biblia es muy descriptiva al respecto. Por ejemplo, Jordania. En Jeremías 49 nos dice que habrá una alarma de guerra en Jordania. Y Jordania es mencionada en el Salmo 83. Y van a ser derrotados por las fuerzas de defensa de Israel. Israel tomará posesión. Jordania
está en medio de la tierra prometida, que le fue dada a Abraham. Isaías 19:18 dice: 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán. Se refiere al hebreo, Sid. En Egipto. En Egipto. Abdías habla de forma descriptiva sobre esto. Abdías 1, versos 19 y 20, habla de Cisjordania y de la franja de Gaza y sobre la parte sur del Líbano, que serán posesión de Israel. Es muy claro. En mi enseñanza destaco todas estas escrituras. ¿Y qué hay de Irán? ¿Qué ocurrirá con ellos? Es complicado identificarlo en el Salmo 83. Les diré algo. Sintonícenos la próxima semana. Estoy bromeando. Te atrapé, ¿ah? Sobre Irán, no hay que irse muy lejos para conocer su futuro. Se los menciona 2 veces en la Biblia. La más importante está en Ezequiel 38. Irán es mencionada en la invasión de Agog y Magog, con Rusia bajo la tutela de Persia. Cuando Ezequiel escribió esto hace como 2500 años, su contemporáneo, Jeremías, también escribió sobre Irán. Escribió sobre Elam, que es la planta nuclear de Bashar en el Golfo Pérsico en este momento. Así que lo que actualmente es Irán en el mapa estaba comprendido por Elam y la antigua Persia, y ambos tienen profecías específicas. Ezequiel no menciona a Irán, habla de Persia en su profecía, y Jeremías no habla sobre Persia, pero habla sobre Elam. Son profecías muy interesantes, pero la profecía de Jeremías parece ser tan precisa que habla sobre un potencial ataque nuclear en Irán. En conclusión, según tu estudio de la Biblia, ¿ves bombas nucleares en Irán? Creo que es posible. La profecía de Jeremías 49 habla sobre Irán y dice: golpeado en lo más importante de su fuerza, desde donde el cielo se dibuja y hay una deserción en las naciones del mundo, que podría ser el resultado de una lluvia radiactiva. Armas nucleares que entran en juego muy pronto, Sid. Israel las tiene, y Damasco. En Isaías 17 dice sobre la capital de Siria: habrá algún día de dejar de ser una ciudad, será un mar en ruinas. ¿Y qué hay respecto a los Estados Unidos? Quiero saber qué te ha mostrado Dios sobre el futuro de Norteamérica. No se vayan. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, soy Sid Roth. Estoy fascinado. Literalmente esto ha sido algo oculto hasta ahora. Es casi como si hubiésemos estado hablando sobre los rollos del Mar Muerto de Irlanda, llamados así cariñosamente cuando fue desenterrado el Salmo 83. Estuvo esperando para en este momento ser revelado, para que no nos tomase por sorpresa. Bill, háblame sobre los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué nos dice la Escritura para este país? Es una pregunta muy importante, Sid. En este momento está en la mente de muchos estadounidenses. Estamos muy preocupados por el rumbo de este país. ¿Recuerdas los países de los que te hablé? Sobre poblaciones terroristas que te mencioné antes. Todos son nombrados en la Biblia. Podemos encontrar dónde están Irán y Egipto. Pero ¿dónde están los Estados Unidos en la Biblia? Esa es la pregunta. No voy a adivinar lo que viene en el futuro para los Estados Unidos. Quiero saber lo que la Biblia dice. Yo también. ¿Y ustedes? ¿Quieren conocer sobre el futuro de los Estados Unidos? Queremos saber. En mis enseñanzas presento varios argumentos sobre dónde los Estados Unidos pueden estar mencionados en la Biblia. Creo que somos los comerciantes de Tarsis y el león joven de Ezequiel 38. Pero en mis estudios, Sid, lo que encuentro, y recuerda que yo soy locutor de radio, he entrevistado a varias personas que han escrito sobre este tema. Soy amigo de Jonathan Cahn, que escribió un libro sobre nuestros precursores y preocupaciones de nuestro país. Sugiere que el estatus de superpotencia que fuimos algún día no aparece en la Biblia. Es decir, es difícil encontrarnos porque nos ocurre algo como nación. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con Israel en este momento. Las dos cosas predominantes que fuimos llamados a hacer como nación fue dar acogida a los judíos, y lo hemos hecho. Hay más de 5 millones de judíos que viven en este país en este momento. También hemos sido llamados a ser un faro del cristianismo en el mundo y a predicar el evangelio. Pero nuestro llamado es ser un refugio para los judíos, y esto significa ayudarlos a restablecer su estado, convertirse en una nación otra vez. En 1948, cuando Estados Unidos tenía el
el estatus de superpotencia, que él iba a restablecer a los judíos para formar la nación de Israel. Harry S. Truman fue un líder que favoreció a Israel en ese tiempo. Tenemos una responsabilidad con Israel, pero desafortunadamente en las últimas 2 o 3 décadas le hemos estado pidiendo a Israel que nos entregue tierras a cambio de la paz. Lo que dice en Joel 3:2, Dios dice que juzga a las naciones, y una de las razones es por dividir la tierra de Dios. Israel es la tierra de Dios. Los árabes quieren que Israel retroceda a sus fronteras de 1967. Quieren volver a Israel indefenso. Es un problema que se está volviendo intenso ahora. Veo el ejemplo de Gran Bretaña. El sol nunca se ocultaba en el Imperio Británico. Y cuando se publicó la Declaración de Balfour, después de la Primera Guerra Mundial, los judíos se supone que podrían entrar nuevamente a la tierra de Israel, que actualmente es Jordania. Gran Bretaña tuvo la oportunidad de hacer esto, pero no lo hicieron. Y mira lo que ocurre 70 años después. El sol siempre se oculta en el Imperio Británico. Tenemos una responsabilidad con Israel. Entonces, podríamos estar en el mismo camino que Gran Bretaña por la misma razón. El sol se está ocultando en nuestro estatus de superpotencia y tenemos la obligación hacia Israel y hacia los judíos de ayudarlos a sobrevivir, porque Dios tiene grandes planes para la pequeña Israel y a nosotros se nos dio el estatus de superpotencia por una razón. Actualmente estamos viendo cómo ese estatus se nos está escapando. El Dios del dinero dejó este país en el 2007. La economía está en esperanza de recuperarse. La primavera árabe es una pesadilla en ese lugar. No sabemos qué hacer. Es un gran problema. Me preocupo mucho más por mis nietos. Me preocupo por las generaciones más jóvenes, Sid. Estamos viendo que está ocurriendo y cuando se cumpla el Salmo 83, creo que va a gatillar un evento tras otro. Recuerda lo que dijo Jesús. Dijo, serán como dolores de parto. En otras palabras, será como una mujer a punto de dar a luz. Sus contracciones se vuelven más frecuentes y más intensas y no se puede detener. He observado algo. He notado que Israel nunca inicia una guerra, pero ellos siempre terminan las guerras y las ganan. Y usualmente terminan con más territorio. Me pregunto, debido a que soy israelí estadounidense, ¿terminará Israel con más tierras como resultado de las guerras que se vienen? Yo sí creo eso. Eso es lo que enseño. Y ese es el punto. Las fuerzas israelíes de defensa son como las profecías de la Biblia. Y señalo el lugar de la Escritura donde habla de eso. Son una herramienta usada para derrotar la coalición árabe. Y como consecuencia, bajo el precedente histórico, cuando los israelíes ganan una guerra, ellos toman las tierras. Josué lo hizo, el rey David lo hizo. ¿Cuánto territorio tendrá eventualmente Israel? Israel terminará como fue dicho en Génesis 15:18. La tierra desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río Éufrates, que en la actualidad corresponde a Irak. Se han expandido desde 1967, casi han triplicado su tamaño. Se expandirán hacia Jordania y parte de Egipto. Creo lo que dice en el Salmo 83, para cuando Jesús regrese. Y eso es lo que debemos de esperar, porque todo apunta a eso. Él les va a entregar toda la tierra que se le prometió a Abraham hace 4000 años. Saben, mientras Bill compartía esto en este instante, mi esposa Joyce, ella fue criada como una bautista del sur. Se volvió agnóstica cuando fue a la universidad y luego ortodoxa cuando ya se casó. Yo fui uno de los primeros de la congregación judía mesiánica en Estados Unidos. Y ella escuchó una profecía por primera vez en su vida. Ella escuchó que los judíos serían preservados por siempre. Nosotros perderíamos nuestras tierras, nuestros templos. Seríamos esparcidos a los 4 extremos de la tierra. Cada país al que fuésemos en algún momento estaría contra nosotros. Israel se convertirá en una nación moderna. Los judíos serán preservados de forma sobrenatural. Y ella dijo, yo creo en Jesús, yo creo en el Mesías. Y mientras tú estudias las predicciones que están escritas hace miles de años y que se están volviendo realidad por completo, vas a decir, yo creo que Jesús es el Mesías.